¿cómo están? Soy Gustavo González. Vamos a avanzar un poco más el cuadro de los músicos del Amazonas. Bien, es una fotografía. El referente es una fotografía mía que saqué, como les contaba, y cuando fui a Luya, un pueblo ahí en el departamento de Amazonas, en Perú. Está lejos de Lima, son varias horas. Y la fecha era conmemorativa al señor de Gualamita, ¿no? En el primer video, en el video inicial de este cuadro, les dejé un enlace por si quieren más información, ¿no?, sobre el pueblo, las costumbres. Es muy bonito, muy acogedor, muy bonito. Yo fui hasta allá porque me invitaron para ser jurado en un concurso de murales, ¿no? Fueron 2 días de trabajo, muy bonito, ¿no? y muy hermoso. Entonces justamente encontré que habían puesto unos documentales acerca del pueblo de Lamud. La provincia es Luya, y ahí les dejé entonces el enlace, ¿no?, por si les interesa. Esta es solamente una imagen, ¿no?, de la comparsa, en donde van saliendo los músicos, las personas ofreciendo de todos los pequeños poblados, van ofreciéndole al Señor distintas costumbres, como por ejemplo ahí atrás vemos el pan, ¿no? Es ceremonial. Y acá esta es la tinja, así se llama, ¿no? Muy bonito. Esto es una antara, en donde ellos van soplando y van haciendo el sonido junto con los golpes, ¿no? Bien, en este video vamos a nuestro tema, ¿no?, que es el óleo en sí. Vamos a realizar alguna parte de manera que se pueda describir algunos datos técnicos más, ¿no?, en lo que el tiempo nos puede dar, ¿no? Ya que no es la ejecución de todo el cuadro, vamos a realizar al menos una parte, que es aquí en el primer personaje. Me falta empastar la mano y el palo con la tela que va a hacer el golpe en el tambor, ¿no?, en la tinja. Entonces vamos a tratar de describir el modelo. Entonces yo lo tengo allí. Es una mano muy colorada, como es la típica piel, ¿no?, del hombre que trabaja ya. Es una piel tostada, algo enrojecida. Las personas allá no tienen los rasgos netamente andinos, ¿no?, la generalidad de las personas allá. Su piel a veces es clara, ¿no? Hay muchos con piel clara. Siendo un pueblo que tiene todas las costumbres andinas, pero la piel de ellos es cobriza, algo clara, ¿no?, en la generalidad de ellos. Muy bien, entonces esto que ven acá vendría a ser el manchado, una especie de acuarelado con trementina, o si no tienen trementina puede ser con aguarrás. Yo lo hice con aguarrás, ¿no?, con aguarrás para pintores. Entonces con algo de óleo, nada de aceite, vamos haciendo una especie de prepintado, ¿no? Prepintado tiene varios nombres, ¿no?, de acuerdo a los pintores o los idiomas. Es una capa entonces en donde estudiamos muy ligero. Vendría a ser entonces el manchado. A ver, entonces, ¿qué tengo yo acá? Aquí un poco más abajo tengo mi paleta.
Ya he sacado algunos colores que me hacían falta. Tengo el blanco de titanio, un azul muy parecido al cobalto, no es cobalto netamente, el ultramar, un amarillo cadmio medio, siena tostada, rojo cadmio medio y negro. Veamos, si me falta otro color, voy directo al envase y saco, pero básicamente son esos. De repente lo que querrán ver es la mezcla en sí, la paleta, ¿no? Vamos a ver si puedo colocarlo. Si es que retiro el aceite, vamos a ver, ¿no? Si es que retiro el aceite, tal vez puedo llegar a apoyar mi paleta así como este es el estudio del claroscuro que tengo que respetar, ¿no? Siempre regreso a él. Bien, pero de manera que no ensucie mi cuadro. Ya vi que atrás no esté sucio ni nada, entonces ya puedo poner ahí mi paleta en vertical, de manera que pueden ver algunas mezclas para hacer la mano, ¿no? Bien, entonces este es el plan tonal. ¿Qué cosa me indica el plan tonal? La cantidad de contraste que necesita esa mano para que el recorrido visual continúe tal como lo imaginé, puesto que tenemos una tendencia a detallar todos los elementos, detallarlos y contrastarlos en el momento en que perdemos la noción de conjunto, ¿no? Cuando tengo todo el cuadro es posible que ya me olvide de la función que cumple la mano plásticamente en relación al resto. ¿Se dan cuenta? Entonces va a ocurrir que se va a descoordinar la idea que yo tenía, que es esta. Si se dan cuenta, entonces la parte de en medio tiene mucho más contraste. La parte de en medio, la del anciano, tiene mucho más contraste porque yo necesito, en medio de tanta variedad de colores y texturas, necesito que la parte de en medio sea la que gráficamente sea más nítida, más contrastada. Al menos ese es el plan, ¿no? Entonces esta mano, si yo la detallo demasiado, va a afectar mi plan, mi recorrido visual. Bien, con eso entonces en claro, ya puedo iniciar un poco la demo. Vamos a ver. Bien, básicamente entonces cuando nosotros pintamos un objeto, sea cual fuere, habría que determinar cómo es su forma, su volumen. Eso ya lo estuve estudiando en los valores. Habría que determinar cuál es su color local. El color local entonces es el de la piel. En este caso no he premezclado la segunda línea todavía. Vamos a ver si fuera necesario, ¿no? Obtendremos entonces primeramente un color local. Lo que estuve haciendo fue tomar un poco de aceite y bañar un poco la paleta para que esté un poco más fluido, no mucho, es como una gotita, y la fui estirando con el pincel para que mi mezcla entre un poco más fluida. Entonces lo que voy a tratar de buscar es el color local de la piel, el otro color que se le acerca. Necesito el blanco para que no sea muy oscura desde el inicio, ¿no? Podría ser el amarillo un poco, ¿no es cierto? Pero aquí lo que veo es que aparte de mi óleo ya hizo una costra, se ha ido secando, entonces hay que tener cuidado ahí. Lo estiro con la espátula y esto de acá lo retiro por allá. Limpio mi espátula y verifico si mi siena tostada, jalo entonces de manera que me queda fresco este sector y ya puedo ir sacando algo de color ahí, ¿no? Lo mismo con el rojo. El rojo es de una marca que no se seca mucho, tal vez tiene demasiado aceite.
Ya, estos colores también van a ser necesarios. Entonces algo de siena tostada. Bien, entonces entro al juego de la búsqueda del color local y de una gama. No vamos a explicarlo así de esa manera. Lo que yo necesito para ejecutar el volumen de este elemento es una gama. Una gama quiere decir una secuencia de colores para ya tenerlos acá mezclados y simplemente colocarlos acá con cuidado y hacer los esfumados y los contrastes, ¿no? Entonces necesito una secuencia de luz, medio tono, sombra. Sabremos entonces que el valor intermedio, ese es el color local. Vamos a tratar de llegar al tono también, ¿no? Tengo el siena tostada, es un color que se acerca un poco, pero todavía no es, está como muy puro, ¿no? Está muy puro, es un rosa, pero no me sirve todavía así en ese estado que se siente muy naranja, muy rojizo. Entonces ahí es donde nosotros, para encontrar el color, nos preguntamos, ¿no? Se parece, pero algo le faltaría más naturalidad, a grisarlo. Bien, entonces tenemos la opción de mezclarlo con su complementario. Vamos a ver, entonces si yo tomo un azul, puesto que tiene una tendencia naranja, el complementario en nuestro círculo cromático es el azul. Entonces inmediatamente yo le mezclo el azul claro, y se quiebra, le decimos a esto, ¿no? Quebrar el color. Entonces aparentemente me acerco al color. No está mal, ¿no? Graduamos entonces la cantidad que necesitamos, el valor tonal también. Necesito también un oscuro, ¿no es cierto? Yo creo que el medio tono es como un punto rojizo por partes al menos, ¿no? Entonces vamos a ver. Bien, muchos pintores lo que hacen es simplemente mezclar hasta obtener el color. Y lo hacen como una especie de acción y reacción. Si quedó muy naranja, pues vamos hacia la reacción, que vendría a ser el opuesto. Entonces le mezclamos un poco su complementario. Ya, este color parece que puede ser, ¿no? Voy buscando, es como un juego, ¿no? En donde voy viendo, ¿es el valor tonal? Sí, parece que es el valor tonal, ¿no? Y lo que podemos ir haciendo es ir probando. Es decir, yo regreso acá y me fijo en el modelo, es decir, ahí en el modelo fotográfico, ¿no? Tiene los medios tonos hacia atrás, un poco ahí, en la parte de los carpos, es como un medio tono fuerte. Entonces yo simplemente agarro y doy unos toques acá. Yo ya trabajé el fondo de la camisa, ya la trabajé, es una camisa blanca. Entonces simplemente voy probando un poco, dando unos toques. Está muy bonito, este color que saqué está muy bonito. Entonces ese color vendría por acá y por acá, ¿no? Está bien, ¿no? Tiene unos toques en los nudillos, en la punta de los dedos, un tanto más rosa, pero eso vendrían a ser colores agregados a la gama, al menos así les llamo yo, ¿no? Colores que se agregan a la gama, pero necesito luz, medio tono, sombra. Bien, un pincel es el que se sacrifica para la gama. Entonces este es el color, este es el pincel que así sucio me va a ayudar a conseguir la sombra, la luz. Vamos hacia la luz, ¿no? Si yo ya tengo el medio tono establecido, va bien, voy hacia la luz, ¿no? Un poco de siena tostada con el blanco que ya tenía allí. Vamos a tratar de hacerlo despacito. A mí me gusta mezclar con el pincel, al menos esta fase, ¿no? Con la espátula no me sirve. Yo lo que necesito para ir consiguiendo el volumen
de esta manera por masas de colores es que estén pegados, así como los veo ahí, pegados. Esta es la luz, este es el medio tono, luz, medio tono, pero que estén pegados de manera que yo puedo concebir de manera abstracta un símil de cómo va a ir el volumen acá, ¿no? Acá. Porque yo lo que veo es que comúnmente en las explicaciones que se hace acerca de los apuntes de color y de la pintura en general, es que lo trabajan con espátula las gamas y lo dejan a un costado, vuelven a trabajar, lo dejan a un costado, pero yo no estoy convencido de que eso funcione bien ya en las áreas del mosaico, ¿no? El mosaico como si fueran fichas, ¿no? Entonces yo prefiero observarlo acá en la paleta en abstracto. Bien, acá lo desaturo, no se llama desaturar, se llama quebrar, ¿no? Desaturar sería agrisarlo con un gris, o con blanco o con negro, ¿no? En este caso tiene blanco. Bien, entonces mezclo la cantidad que necesito para hacer la luz. Visualmente tiene que contrastar con el medio tono, ¿no? Tiene que contrastar. Y es un color, las condiciones de la masa de luz en los cuerpos en cuanto al color es que es un color más encendido. Lo pueden ver ahí, es como más encendido, es más colorido, ¿no? Y dependiendo si la luz es cálida o fría, es decir, la luz que le llega irá siendo o más fría o más cálida que el medio tono. Bien, entonces tengo acá un valor, yo voy observando, voy agregando, me parece que es un poquito más rosa, y yo voy probando acá si estoy en lo correcto. Entonces voy agregando ahí, ya, tonalmente funciona, ¿no? Puedo obtener ahí un buen volumen, pero hay partes bastante grisadas, entonces voy a agregarle un poco más del azul, que seguiría siendo su complementario, ¿no? La piel es algo crema, algo naranja, entonces el complementario de esos colores es el azul. Entonces simplemente le mezclo unos puntos un poco más hacia el azul. Entonces quebramos el color de manera que ya me acerco un poco más, ¿no? Me parece que ahí la entrada es un tanto más fría, ¿no? Tonalmente entonces es distinto, ya lo estoy viendo desde la paleta. Desde la paleta veo que funciona, ¿no? Y bien, ahí me queda. Lavo un poco mi pincel, lo seco. Y ahora, ¿qué me toca? Faltaría la masa de sombra. La masa de sombra, ¿eh? Entonces tengo la luz, tengo el medio tono y la sombra. Vamos a hacer una masa de sombra aquí al costado. A veces suelo hacerla aquí, pero ahora tengo este espacio cubierto. Bien, este es siena tostada. ¿Qué ocurre con el volumen acá, ¿no? Siendo una luz fría, progresivamente las sombras se van haciendo cálidas, porque es lo opuesto, la sombra es lo opuesto a la luz. Bien, me refiero a la luz que le cae es del cielo, y el cielo está un poco gris, ¿no? Entonces emite una luz fría, no hay luz del sol en este día, ¿no? No hubo luz del sol. Entonces el cielo todo forma pues una cúpula brillante que emite hacia todos los objetos, a todo el ambiente, una luz gris fría. Entonces tengo el color local del elemento, que podría ser cualquier elemento, ¿no? Todos los elementos del cuadro están afectados por esa temperatura de luz. Entonces, debido a este color local, que es el de la mano, en este caso el de la piel, las luces deben tener entonces mezclado un color como el del cielo, un gris, ¿no? Ahora,
¿Qué pasa con las sombras? La sombra vendría a ser la negación de la luz, ¿no? La negación de esa luz, la negación de ese color de la luz. Entonces por eso es que tiene una tendencia al pardo. Bien, pero recuerden, no lo voy a oscurecer demasiado. Le agrego un poquito de blanco y un poquito de negro. A ver, ¿qué pasa si le agrego negro? El valor tonal del negro es absoluto, es muy oscuro. Entonces me va a dar la intención de sombra, la intención del valor tonal de la sombra muy rápidamente. Pero yo necesito pensar también en el color, ¿no? Esta sombra está buena, pero no le puedo seguir agregando negro. Veamos, voy a aclararla un poco, no la quiero tan oscura, ¿no? Le agrego un poquito de blanco, se desatura, el cine tostada se ha desaturado, ¿no? Es decir, se ha grisado, lo estoy mezclando, es una especie de gris con el blanco y el negro, ¿no? Y me va quedando este color. Está súper interesante, ¿no? Súper interesante. Se dan cuenta, este es frío, este es un poco más cálido y este es mucho más cálido todavía. Entonces ya se ve un volumen. Pruebo acá entonces, ¿no? Me apoyo ahí. Bien, funciona bien, pero yo lo veo todavía muy oscuro para la relación que estoy buscando. Voy a aclararlo un poquito más. Y lo que voy a hacer es mezclarle, en vez de negro, ultramar. Siempre que tomes un poco de color, pones un punto al costado y después desde ese punto ya tomas lo que necesitas, porque a veces no calculamos bien y mezclamos demasiado y se forman mezclas que después estás botando porque no te sirven para nada, ¿no? Entonces mejor tomas así, tomas un poco de color, pero si te pasaste lo dejas a un costado y desde ahí vas haciendo tu promedio, ¿no? Tu mezcla. Ahora quien diga, pero ¿cómo le voy a echar blanco? ¿Cómo le voy a mezclar blanco a la sombra? Pero es que el blanco me va a ayudar a llegar al valor tonal. Y esto funciona bien como sombra, ¿no? Mírenlo ahí. Es la sombra que yo necesito. La otra estaba muy fuerte en cuanto a la calidez y un poco muy oscura. Entonces yo necesito algo suave. Ahí está perfecto. Y ya sin querer es como que ya empecé. Pero necesito algo más para empezar, ¿no? Ahora dejo mi pincel allí, tomo otro pincel y lo que necesito es trabajar el contorno, los contornos, ¿no? Tomo un punto de aceite, necesito un valor tonal algo oscuro, un poquito de negro, un poquito de siena, para formar una especie de pardo que delinee el elemento, un poquito de rojo, me pasé de rojo, un poco de negro, si se ve, ¿no? Ya está. Bien, voy a bajar un poquito la cámara y totalmente la bajo. Y voy haciendo las líneas. Estas mismas líneas que yo tengo ahí en carbón, ahora las necesito pero en óleo. Bien, ya jugueteé un poco con los colores, los valores tonales, pero ahora sí vamos a la forma.
hay que tener respeto por la forma, entonces debemos delinearla antes de ir hacia el empaste. ¿Ya? A veces cuando no seguimos este método ponemos las masas de color, establecemos las masas de color, pero no hay forma, o sea, no hay expresión de forma porque no está la línea. Bien, no me refiero a que en todos lados deba existir una línea contundente y grosera, ¿no? Me refiero a las partes en donde se vea que hay un límite claro, ¿no? Es como una técnica, un proceso, ¿no? Marcamos la línea primero y luego ya procedemos con las masas de colores por dentro. Bien, y este color del que estoy poniendo, este pardo, ya me puede servir para los acentos de sombra, ¿no? Es decir, yo lo puedo mantener todavía ese color de esta manera, así, ¿no? Ya puedo ir haciendo los acentos de sombra posteriormente. Trato de marcarlos aquí de todas maneras, ¿no? Es un dedo, acá el otro dedo. Y los nudillos, ¿no? Un nudillo acá, el otro acá. Bien. El resto ya es... Empiezo por las sombras. Entonces tengo acá la sombra. Ahora, esto que establecí acá, a esto me refería con la gama. Faltan valores, es decir, falta una intensidad de luz más y de repente falta una intensidad de sombra más que se parecerá a esta. Pero ya es un juego establecido, ¿no? Todo ocurrirá debido a esta gama que tengo aquí. Es como la segunda línea de colores, ¿no? Es la que yo necesito para ir entendiendo todas las mezclas del cuadro. En este caso ocurre de igual manera, ¿no? Voy poniendo las sombras en el sector que corresponde. En este caso ya voy casi directo, pero sería una buena costumbre hacer un dibujo de la mano, ¿no? Hacer un dibujo de la mano de forma que yo ya tenga muy bien entendido qué es lo que está ocurriendo con esa forma. Voy llenando casi en plano todo. Acá la sombra, ¿no? Aquí el nudillo. Juguemos con los colores agregados por partes, ¿no? Yo tengo este color acá, el color de sombra, pero necesito que sea un poco más rojo, un poquito más rojizo. Entonces le agrego el cadmio y ese mismo color lo mezclo bien para que ya no sea cadmio, simplemente sea un color agregado en rojo, ¿no? Y observo en dónde debería poner ese color que es más rojizo, ¿no? Hay sectores entonces de la mano, de los dedos que tienen más irrigación, ¿no? Más irrigación. Sí. La entrada del empaste entonces hay que hacerla con cuidado, ¿no?
hay que hacerlo con cuidado. Me refiero a que tomas la carga necesaria, así con la punta del pincel, ¿no? Yo estoy utilizando un pincel son sintéticos, estos son sintéticos, pero el pelo es muy resistente. Es de la marca Giorgione. Y este sector de en medio es bastante rojizo. Muy bien, y voy hacia las sombras más profundas acá, ¿no? Voy hacia las sombras para que se sienta que ese sector es más rojizo. Yo voy hacia un color opuesto, porque siempre funcionará por opuestos, ¿no? Entonces le agrego un poco más de ultramar a mi mezcla de sombras. Ahí voy probando, ok. Y en estos sectores de sombra más fuerte voy calculando y voy dejando ahí entonces las pequeñas masas que forman las sombras de esas áreas, ¿no? Son como micromasas. Todo este sector entonces es bien oscuro. Este es el otro dedo. Y necesito que se observe bien la anatomía, ¿no es cierto? Tengo el color ahí, aquí está pasando una vena, dejo entonces ahí, giro el pincel un poco para que haga el movimiento. Y acá debería verse una entrada. Ahí necesito agrupar este color, ¿no? Agruparlo para tomarlo con más pasta y hacer una expresión de este plano que está entre los metacarpos, ¿no? Ahí lo hago con cuidado, ¿no? Eso. Cuando pintamos entonces ya es una mezcla de muchas cosas, ¿no? Tener cuidado con la anatomía, hablamos del color, veamos ahora cómo hacer el volumen y la composición también, ¿no? Bien, vamos hacia el medio tono. Ahora ya tengo el medio tono. En el medio tono pasa algo similar, ¿no? Tiene que verse rojiza algunas partes, entonces ahí hago la mezcla, el sector rojizo, el nudillo, ¿no? El nudillo tiene más irrigación. Aquí tenemos dos opciones en cuanto al acabado de la pincelada, ¿no? El defumado en sí, a ver si puedo acercarme un poquito más. Y en el acabado en sí, si nosotros colocamos en fresco, con cuidado, pero con cuerpo, es decir, tomo una carga alta, ¿no? Así, como si recogiera con una cuchara, ¿no? Con mi pincel, de esta manera, así, y dejo ahí. Acá hago lo mismo. Entonces tengo dos opciones, tratar de esfumarlo ahí directamente o simplemente ponerlo y luego ya venir con un pincel de pelo y esfumarlo, ¿no? Tengo esas dos opciones. Lo que debo cuidar es que se mantenga la organización. Si bien ya tengo toda la gama aquí, pero en el momento que estoy colocando es más fácil observar, ¿no? Ese color rojo se repite en 2 o 3 planos más, entonces los voy a ir colocando de una vez, ¿no? De una vez. Entonces ahí hago una pequeña mezcla más, es un punto más claro. Aquí sí es más gris, pero aquí sí se siente más rojizo la sombra.
Entonces voy casi directo hacia la punta del dedo, lo que yo vaya necesitando como valor tonal para que me dé al final el volumen. Ahí con cariño, ¿no? Vamos a ver. Es decir, en el óleo lo que tú vas haciendo es ir dejando masas, ¿no? Estas son pequeñas masas. Si las vas coordinando ahí con cuidado, según una gama premezclada, vas jugando con la paleta, ¿no? Donde se necesite otro valor más lo produces, ¿no? Por ejemplo, aquí es el final del nudillo, ¿no? Entonces yo ya lo voy encerrando. Acá el señor tiene este sector es más claro, y más rojizo. Entonces, como yo tengo acá la gama, voy simplemente mezclándole un poco más de rojo al área que se acerca un poco hacia la luz, ¿no? Me voy acercando yo a la luz, así desde la sombra hacia la luz, igual acá, ¿no? Hacia la luz. Veamos, entonces aquí yo necesito un punto bien rojizo para terminar de hacer el, pero siempre que tenga relación con la gama, ¿no? Vamos a ver. Necesito recoger un poco más pasta, entonces agrupo y dejo, ¿no? La manera entonces de poner un tono más contrastante sobre fresco es que tenga más carga, es decir, que esté más alto el empaste, así. Okay. Luego ya voy hacia el medio tono, ahora sí más claro. Remezclo estas áreas, me fijo por dónde debo ir colocando, ¿no? Todo este medio tono. Entonces lo que voy haciendo es llenar un rompecabezas, ¿no? En mi mente es como si fuera un rompecabezas. No es difícil, ¿no? La cuestión es ir entendiendo la teoría a través de la práctica. La teoría del cómo conseguir los volúmenes, la teoría del color, la teoría del manejo del pincel, el empaste. Bien, entonces tengo ahí las áreas de luz coloridas, ¿no? Por acá también hay un poco, ¿no? Aquí me ha faltado terminar esta área. Regreso entonces, ¿no? Regreso a las sombras. Es una parte un poquito más agrisada y voy probando. Bien, acá viene un asunto importante, ¿no? Si nosotros quisiéramos que una pincelada esté en la misma puntita, voy haciendo micro esfumados. Ya, ahora sí continúo con las áreas de luz fuerte, ¿no? Ahí donde yo necesite nuevamente regresar a la gama, no tengo problema, ¿no? Todo está establecido acá. Ahora voy hacia la luz, ¿no? Esta parte entonces es más fría, como dijimos. Voy a hacer una mezcla. Y si es más fría, entonces directamente con el celeste, ¿no? Formamos un tono que se parece a la piel, pero es más claro y es más frío. Y voy probando dónde debería entrar ese tono. Acá estamos bien. En cuanto al color, debemos entender que el color es una sensación. Es una sensación. Quiere decir que un área se va a ver fría, ¿no? Como en esta luz, un área se va a ver fría
si las demás áreas circundantes se ven más cálidas. Es una sensación. ¿Bien? No es que nosotros podemos obtener una cualidad del color de manera desasociada. Siempre será, lo que necesito es más pasta, ¿no es cierto? Para generar la luz necesito más pasta. Siempre será entonces una coordinación entre el conjunto de colores, ¿no? Más cálido, intermedio y frío. Ahora, a la secuencia de temperatura, lo que a mí me enseñaron es que podíamos denominarla así: frío, neutro, cálido. Bien, pero siempre que exista una coordinación de 3 temperaturas para el volumen. Bien, o sea, no podemos obtener un color neutro por sí solo, tiene que haber una secuencia. Cuando la secuencia es de 2, ¿no? Veámoslo en paleta. Sería bonito hacer un video explicativo de la temperatura del color. Algo de eso hice cuando hice la pintura de las verduras, recuerdo, hace un tiempo. A ver si consigo el video, les dejo la tarjeta ahí arriba, la explicación acerca de las temperaturas. Entonces, si esta luz es fría, así como la veo ahí, con sus ligeros quiebres, ¿no? Pero si es fría, es porque aquí el medio tono es más cálido, ¿no? Es un poco más cálido, así, de esta manera. Bien, entonces tengo este medio tono que vendría a ser el color local. La luz es fría, el medio tono cálido y la sombra más cálida todavía. Es decir, hay una secuencia donde se va encalideciendo: 1, 2, 3, ¿no? Esto es más frío, esto es más cálido y esto es más cálido. Entonces, cuando existen estos 3 valores de temperatura, a este de en medio, a ese es el que le llamamos neutro. Bien, si nosotros tan solo fabricáramos una gama en donde está la sombra muy cálida y la luz fría, pues ocurre esto que ven acá. El contraste es muy brutal, muy fuerte. Puede ocurrir, ¿no es cierto? Puede ocurrir, ¿no? Que un primer plano de luz choque con un plano del fondo muy cálido, y sí, ocurre. Pero si estamos hablando de obtener el volumen esférico, cilíndrico de un elemento, ese medio tono es muy necesario, ¿no? Es el que este choque entre 2 valores muy fuertes necesita este intermedio. Necesita este valor intermedio para que se genere un volumen natural. Teóricamente es así, es sencillo, ¿no es cierto? Bien, entonces lo que yo voy buscando acá, ya regresando a la pintura, es esta masa fría acá de la luz. En todo este sector. Ahora, en parte podríamos utilizar pintura a la prima, ¿no? Muy parecido a lo que estoy haciendo todo. Pero los maestros del 19 y muchos otros, ¿no? Pintores clásicos, lo que hacen es dejar una capa de luz así como media plana, algo fría, la dejan muy empastada y luego, ya cuando está seca, aplican un poco de veladuras o pequeños frotados en una segunda capa, donde insisten los brillos, tal vez, ¿no? Pueden insistir los brillos y les queda precioso, ¿no? Me dan ganas de hacer esto acá, pero rompería con el conjunto, que ya todo está hecho a la prima, ¿no? Entonces yo voy avanzando un poco. Ya puse las luces más fuertes, ahora voy un poco generando las luces coloridas, ¿no? Un poco la uña que se ve gris también.
Acá tiene como una luz gris la uña y lo dejo ahí. Va a salir un video largo, pero es que la explicación, sí, ya son más de 40 minutos. Lo que pasa con las explicaciones de los cuadros es que si yo lo acelerara y les explicara así a grandes rasgos algunos datos técnicos, la verdad que no podría hacerlo de manera muy consciente, ¿no? Avanzaría simplemente según lo que veo en la imagen, en la explicación, pero no es muy completo. Mejor es observar un poco cómo avanza el cuadro. Acá estos sectores no tienen unos colores más encendidos por partes, entonces yo lo voy aplicando ahí, ¿no? Todo este sector entonces ya es distinto. Tiene que ser luminoso, tiene que ser algo más frío, ¿no? Igual acá ese mismo color se repite por acá, ¿no? Esfumo con la misma pincelada, haciendo como una cosquilla ahí, ¿no? Haciéndole cosquillas al otro valor que está al costado. Y voy completando los volúmenes. Respeto la línea ahí con cuidado. Y reservo el espacio para poner un último tono de luz, ¿no? Es decir, esta parte no la toco, solamente lo que me corresponde a ese valor de luz colorida, ¿no? Ya, acá pasa lo mismo. Aquí ya llegué a un límite en donde mi pincel ya tiene un tamaño muy grande, entonces ahí sería bueno tomar un pincel algo más pequeño, ¿no? De repente un pincel así, a partir de una mezcla promedio más luminosa, ir probando, es decir, ya son masas algo más concentradas, de un tamaño más pequeño, ¿no? Entonces igual voy haciendo el mismo trabajo de masas, pero ahora en micro, más chiquito, ¿no? Muchas veces consideramos que no tenemos el talento, al menos eso es lo que yo le explicaba a los alumnos en el taller, ¿no? Que vemos pintores que tienen un acabado estupendo, muy estupendo en cuanto al detalle y lo que le llaman acabado, ¿no? Y a veces los chicos me decían que ellos no podían alcanzar ese detallismo, pero cuando yo los veía trabajar era que no cambiaban a un pincel más pequeño, ¿no? Querían hacer los detalles con pinceles medianos y no, pues así no se puede, no nos es posible llegar al detalle. Tenemos que rebajar la escala y desde ahí ya todo es más fácil, ¿no? Esta parte es bien colorida, ¿no? Vamos a ver, reagrupo un poco mi color. Y luego está el asunto de cambiar de pincel cada vez que cambiamos de un tono. Yo diría que sobre todo cambiemos de pincel. Podríamos utilizar un pincel para las luces y uno para las sombras, pero si la gama cambia mucho, es decir, si vamos de gris a naranja, es muy diferente, entonces ahí sí tenemos que cambiar el pincel. Bien, entonces esta pequeña masa de acá, pruebo, es más rojiza, ¿no es cierto? Es lo que le da el carácter ahí a la mano, todo el nudillo acá.
y vuelvo a dar una pasada de suavidad. Digamos que la segunda pasada ya es para esfumar, ¿no? Y tienen unas pequeñas texturas, detallar hasta cierto punto, ¿no? Hasta cierto punto detallar. Aquí me falta la luz y faltan unos centros de luz más, pero qué bárbaro, se alarga mucho el video, pues no sé. ¿Qué más? Necesito ahí un medio tono fuerte de este lado. Y muy coloradito, ¿no? Por acá. Y giro ahí para hacer la punta y ya. ¿No? Tiene una forma especial ahí, ¿no? Recordemos, el pulgar tiene solo dos falanges, ¿no? El pulgar tiene solo dos falanges. Entonces es ahí el primer metacarpo. Aquí hacemos la punta, articulación, metacarpo falángica. Entonces este sector de aquí tiene que ser más plano, más llano, ¿no? Sino que la mano del señor es bien gruesa. Luego tomo un color de sombra, algo rojizo, no muy oscuro, para hacer el pasaje, ¿no? Es decir, tenemos la línea, pero ahora tengo que hacer el esfumado de la línea con ese medio tono. Y debo observar si se esfuma para un lado y se esfuma para el otro lado. Bueno, son detalles, ¿no? Pero es lo que le da la calidad al trabajo, si es que nosotros queremos que se vea consistente en cuanto al realismo, ¿no? Podría ser que nos encante el acabado sintético, ¿no? Un acabado sintético hermoso, es decir, que de poquitos golpes o pinceladas ya podemos conseguir la síntesis, ¿no? De la que solemos hablar a veces, y todo perfecto. Ya depende de ti. Yo creo que necesito un poco de acabado, un poco más riguroso en cuanto a la forma, y de ahí ya lo termina, ¿no? Básicamente es esconder la pincelada en algunos sectores, no en todos los sectores, ¿eh? A mí me encanta que se vea la pincelada. Por ejemplo, acá necesito que se vea esfumado porque la pincelada no me expresa. Es decir, el juego de la pincelada para mí debería siempre expresar la forma. Si la pincelada se ve que está flotando de manera, podríamos llamar, gratuita, no está cumpliendo una función expresiva, figurativa, entonces simplemente estoy haciendo un juego estilístico vacío, no cumple una función, ¿no? Es cuando vemos que ponen los golpes de espátula, incluso, ¿no? Por aquí, por allá, y a veces es excesivo, ¿no? Pero no cumple una función descriptiva de nada. Bien, habrá micromasas, sectores pequeños en donde ya son colores, como acá por ejemplo, ¿no? Yo siento que hay un color gris muy fuerte en este sector, y por ahí pasan las venas. Muy bien. Ya me queda por pasar esta parte, ¿no? Creo que eso puedo hacerlo con un pincel mediano o con la punta, solo con la punta, ¿no? Bien, es un área de luz. Tomo algunos de esos colores para no salirme de la gama. Y voy probando, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con los tratamientos de la pincelada. Ya es una cuestión de buen gusto y costumbre, ¿no?
falta más luz. Por ejemplo, el campeón, el modelo vendría a ser, acerca de las pinceladas, el Españoleto, ¿no? Como él atacaba con gran destreza las arrugas, por ejemplo, de los ancianos que él pintaba. Era su especialidad, ¿no? La manera de hacer con las pinceladas las texturas de la piel. Impresionante. Bien, entonces ahí ya con esto casi terminamos las falanges, pero darles movimiento, ¿no? Un poco de movimiento y luego regreso con el pincel pequeño